Radio Universidad de Chile presenta La Vuelta al Mundo. En tiempos de profundos cambios y grandes preguntas, el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile invita a estas conversaciones sobre el tiempo y el planeta en que nos toca vivir. Conducen los profesores Gilberto Aranda, Paz Milet y Miguel Ángel López. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del programa La Vuelta al Mundo, el programa del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, que en esta ocasión tendrá una duración más limitada porque después de nosotros viene el debate entre los candidatos a rector de nuestra universidad. Pero tenemos el privilegio en esta ocasión de contar con un invitado muy reconocido en su país y también a nivel internacional, Martín Tanaka, un destacado politólogo peruano, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú y del Instituto de Estudios Peruanos. Muy buenas tardes, Martín. Buenas tardes, Paz. Un gusto poder conversar contigo y gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Martín. ¿Cuál es la situación actual en Perú? Todavía no ha terminado el recuento de votos y la verdad es que hay mucho cuestionamiento a lo que ocurrió el domingo último. ¿Cuáles fueron los principales errores en las elecciones del domingo pasado? Sí, bueno, creo que hace 2 semanas no nos hubiéramos imaginado que íbamos a estar teniendo esta complicación, ¿no? Porque el organismo encargado de organizar las elecciones, al contrario, tenía una buena reputación y tenía, digamos, y parecía un organismo bastante confiable, pero inesperadamente la elección ha terminado complicando por problemas organizativos de la elección misma, ¿no? Que, como digo, han resultado un poco desconcertantes. El asunto es que esta es una elección muy fragmentada, muy reñida, y entonces como que muy pocos votos hacen una gran diferencia, ¿no? Entonces, en los resultados, Keiko Fujimori con Fuerza Popular claramente ocupa el primer lugar, pero hay una disputa muy intensa por el segundo lugar y tenemos este sistema de 2 vueltas. En la medida en que Keiko Fujimori no obtuvo el 50% más 1, va a haber segunda vuelta, pero la gran discusión es quién pasa con ella. Y tenemos 2 figuras que son muy polares, muy opuestas, y muy radicales, digámoslo así, ¿no? De un lado, los conteos rápidos más serios, quien pasaría sería Roberto Sánchez, un candidato de izquierda que ha hecho campaña reclamándose así como el heredero de Pedro Castillo y que tiene una votación muy provinciana, muy rural, y que, por ejemplo, en Lima Metropolitana, que concentra la mayoría de los votantes, tiene muy pocos votos. Y al otro lado tenemos a Rafael López Aliaga, un candidato muy extremista de derecha, que un poco sigue el estilo de lo que ha impuesto Donald Trump en los Estados Unidos, ¿no? Que tiene una votación muy limeña, muy urbana, que casi no existe en el mundo de las provincias y en el mundo rural, pero que está cerca, muy cerca de Sánchez. Y el gran problema ha sido que el día de la elección se produjeron problemas logísticos de reparto del material electoral y desconcertantemente esos problemas se concentraron en Lima, no en las provincias y en las regiones más alejadas, sino en Lima, en donde López Aliaga interpreta que tiene su bolsón más importante de votos. Entonces hubo muchos problemas con la instalación de las mesas, que se instalaron tarde, algunas no se llegaron a instalar, tuvo que ampliarse el horario de votación hasta el día siguiente. Y entonces López Aliaga dice, bueno, yo perdí muchos votos por gente que no pudo votar porque las mesas se instalaron muy tarde, y está pidiendo una suerte de elección complementaria para las mesas o los locales o los distritos en donde el ausentismo fue mayor. No hay ninguna base legal para poder hacer eso.
y sin embargo el candidato está llamando incluso a la insurgencia y a desconocer las acciones y no se le hace caso, digamos, ¿no? Entonces es una situación bastante tensa en este momento. Sí, ¿qué posibilidades reales hay de que frente a estas manifestaciones de López Aliaga, su convocatoria, ayer hizo una manifestación en Campo de Marte, ¿no es cierto?, que convocó a bastantes personas, se pida, más allá de lo que plantea la legislación peruana, que se realicen nuevamente las elecciones? Bueno, López Aliaga está pidiendo nuevas elecciones en estos distritos, en estas circunscripciones donde se ha registrado el problema, ¿no? Pero como decía, creo que legalmente es inviable. Y número dos, los demás candidatos no lo aceptarían, ¿no? Si bien hay uno que otro, que ha dicho, bueno, sí, se podría explorar esa posibilidad, creo que los votantes de Sánchez y otros dirían que esto deslegitima aún más la elección, ¿no? Medio puede ser aún peor que la enfermedad, y esa es la situación tan delicada que el elecciones tiene que resolver en los próximos días, ¿no? Porque hasta ahora no termina el recuento de votos. Sí, eso es lo que llama la atención. El Jurado Nacional de Elecciones ha dicho que recién se tendría un recuento final a mediados de mayo. ¿Por qué sería eso? Sí, que con la elección pero uno se ha demorado en contar los votos y luego hay muchos votos, hay un número significativo de votos que han sido impugnados, ¿no? Y entonces cuando algún personero impugna un acta, esa acta tiene que ser, quien toma la decisión final es el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Que tiene que reunirse, deliberar e ir decidiendo por acta, digámoslo así, ¿no? Mesa por mesa, y entonces eso va a tomar tiempo, ¿no? Ya lo habíamos vivido también en la elección del 21, que tuvo muchas actas observadas, el proceso mucho más tiempo, ¿no? Sí, y Martín, un escenario en este momento cada vez más real es que la segunda vuelta sea entre Keiko Fujimori y Sánchez, ¿no? Hace algún tiempo se hablaban que dos factores determinantes en el Perú actual eran el antifujimorismo y el anticomunismo, y que se viviría una situación bastante parecida a lo que fue la elección entre Fujimori y Castillo. ¿Tú piensas que el escenario sería similar o que habrían algunas diferencias respecto a lo que ocurrió en la última elección en Perú? Sí, lamentablemente creo que se va a repetir un poco esa historia, ¿no? Y era una historia que la gran mayoría quería evitar porque esa confrontación nos hizo mucho daño en los últimos años, ¿no? Pero precisamente los votantes de López Aliaga están levantando mucho este temor a la candidatura de Sánchez desde ahora, ¿no? Están peleando por entrar a la segunda vuelta y buena parte del argumento que intentan movilizar es el miedo a la vuelta de Castillo, a la vuelta de Sánchez. Hay algunas personas que dicen que Sánchez sería aún peor que Castillo, entonces están levantando ese fantasma y ese temor y creo que eso marcaría muchísimo esa segunda vuelta, ¿no? Ahora, al mismo tiempo espero que hayamos entendido que no deberíamos repetir errores del pasado. Creo que bien Keiko Fujimori, entendiendo el fujimorismo y entendiendo por qué es que ella perdió la elección del 21, creo que ella también no debería repetir la estrategia de confrontar sobre la base de demonizar o satanizar al adversario, ¿no? Esa es la estrategia que la hizo perder en el 21. Y esperemos que opte por una estrategia más convocante, más que evite de 5 años más de confrontación política, ¿no? Pero ¿cuáles son los elementos cruciales que diferencian a Keiko Fujimori de Sánchez? Se habla mucho de que
por ejemplo, Sánchez querría intervenir el Banco Central, ¿no es cierto?, del Perú, que perdiera autonomía. ¿Cuáles son los elementos centrales? Porque de alguna manera Sánchez, así como tú dices, Keiko tiene que aprender de lo que ocurrió el 21, Sánchez tendría que aprender de lo que le ocurrió al propio Castillo, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias cruciales entre Keiko Fujimori y Sánchez hoy en día? Sí, bueno, como punto de efectivamente está muy... un referente es la elección del 21, ¿no? Entonces, Keiko Fujimori es la candidata, digámoslo así, del orden, de la continuidad, la candidata más afín a la economía del Estado. Sánchez es el candidato crítico con el modelo neoliberal. Sánchez es el candidato, digámoslo así, que critica al establishment establecido, ¿no? Pero dices muy bien, creo que Sánchez también tiene que aprender de la experiencia de Castillo en el sentido de que confrontar por confrontar sin posibilidades de ganar en esa confrontación lo lleva a la derrota y al aislamiento. Creo que también Sánchez tendría que reconocer que la gestión de Castillo fue muy ineficaz, ¿no? Desde el punto de vista de la implementación de las políticas públicas, y él tendría que entonces esforzarse mucho en esa dirección. Y creo que es importante también mirar los resultados preliminares del Senado y de la Cámara de Diputados, y lo que nos muestran es que Fuerza Popular y Renovación Popular tendrían mayoría solamente en el Senado y estarían cerca de tenerla en diputados, pero estarían tan lejos de tener 2/3 de elección que les permitiera cambios más profundos como cambios constitucionales. Entonces, desde ese lado cabe un poquito de optimismo, ¿no? Porque el resultado deja el mensaje de que tiene que haber cierto balance, cierto equilibrio, ¿no? Si es que gana Keiko, creo que ella tiene que entender que gobernar con la gran mayoría del territorio nacional hostil a ella y sin tener una mayoría calificada para hacer reformas, por ejemplo, constitucionales muy profundas. Y Sánchez tiene que entender que si gana, él no va a tener mayoría y que por lo tanto no va a poder ser muy radical en sus planteamientos, ¿no? Tendría que hacer alianzas y buscar convencer a electores que no confían en este momento en él. ¿Y qué rol jugaría en este escenario el nuevo Senado? Porque Perú, en esta elección, que además parecía muy fragmentada, ¿no?, con muchísimos candidatos, vuelve al bicameralismo, y ese es un tema que genera mucho interés en nuestra región. ¿Qué rol jugaría este nuevo Senado al que se le da nuevos poderes, ¿no es cierto?, tratando de contrapesar de alguna manera los factores que han generado esta profunda crisis política de los últimos años en Perú? Sí, se ha comentado mucho que el Senado va a tener mucho peso porque si bien la iniciativa legislativa está en diputados, el Senado, digámoslo así, el reglamento y la ley aprobada le da mucho poder al Senado para, digámoslo así, imponerle su voluntad a ¿no? Y finalmente tomando las decisiones respecto de cómo quedan las leyes. Y además, claro, el Senado con 2/3 tiene que hacer nombramientos de personas, de autoridades clave en el sector público, ¿no? Entonces, como digo, el resultado es moderado. Fuerza Popular y Renovación Popular, los de derecha, lograrían tener mayoría, pero no lograrían tener los 2/3, donde se toman decisiones muy importantes de nombramientos de autoridades, por ejemplo, y entonces eso los obliga a un proceso de negociación, ¿no? Y ciertamente va a ser un aprendizaje que se va a hacer sobre la marcha, ¿no? Porque hay muchos, después de mucho tiempo, hay muchas actividades, muchos asuntos todavía por definir y que la práctica parlamentaria va a terminar definiendo, ¿no? Sí, y respecto al escenario anterior, porque había muchos
ex parlamentarios, ¿no?, que en este momento están en el Congreso y que para tener continuidad en el Parlamento buscaron presentarse al Senado. He estado viendo algunos resultados de esas candidaturas y algunos emblemáticos están saliendo del Congreso, ¿no? Algunas personas Sí, que tenían permanencia durante bastante tiempo no fueron reelectos en el Senado, ¿no? sí, este Congreso, el actual, ¿no? El que está terminando, se está yendo muy desprestigiado. Y entonces varios partidos que en los últimos años parecían estar avanzando hacia una mínima consolidación, como Acción Popular, Somos Perú, Alianza para el Progreso, han perdido la inscripción porque sacaron muy pocos votos. Entonces sí, que en esa medida había una especie de castigo de los votantes, ¿no? Y han sobrevivido que lograron ya muy fuertes, aunque minoritarias, que relativamente pequeñas en este escenario de fragmentación, ¿no? Que serían Fuerza Popular, Renovación Popular y Juntos por el Perú, ¿no? O sea, lo que indicaría es que el actual escenario a nivel parlamentario es que aunque López Aliaga no logre llegar a la presidencia del Perú, sí va a tener un rol sustantivo como actor en el Congreso, ¿no? Propiciando o no propiciando determinadas políticas, ¿no? Correcto, correcto. Y el punto es que, digamos así, para el mundo de la derecha en el Perú, yo creo que el resultado es complicado en el sentido de que quien ha obtenido representación es López Aliaga, una derecha muy extremista, muy conservadora. Luego tiene esa Fuerza Popular, que es una derecha más populista, digámoslo así. Y, ¿cómo decirlo? La derecha más liberal, más doctrinaria, por así decirlo, en sentido liberal, no ha obtenido representación, ¿no? Ahí hay un vacío que es complicado porque creo que en los últimos 10, 15 años esta liberal pro mercado era la que de alguna manera permitía cierta continuidad en algunas políticas, ¿no? En cambio ahora tenemos la sensación de que puede haber retrocesos con lógicas populistas o con lógicas muy... Sí, bueno, y en un escenario en que la región ha transitado más bien hacia la derecha, ¿no? Entonces, y en un escenario en que además Perú está siendo un actor estratégico clave en la región en toda la tensión entre las dos principales potencias. Hemos visto cómo Perú estos últimos días, ¿no es cierto?, frente a los anuncios del actual presidente interino de limitar, ¿no es cierto?, la compra de los F-16, reacciona el embajador estadounidense, reacciona el embajador chino, pero la verdad es que Perú es un actor estratégico hoy en día en la región. Y yo te quería preguntar, porque se ha visto, por ejemplo, manifestaciones de Estados Unidos en las últimas elecciones, a favor o en contra de determinados candidatos. En el caso peruano, ¿ha habido manifestaciones de Estados Unidos a favor de alguno de los candidatos específicamente? Afortunadamente no, afortunadamente no. Y como tenemos frente a la decisión del presidente Baltar, que lamentablemente creo que lo que es el grado de improvisación y de precariedad del Poder Ejecutivo actual, ¿no? Que por supuesto llega en circunstancias muy particulares, pero creo que lo que caracteriza a estos gobiernos transitorios lamentablemente ha sido la improvisación, ¿no? El no saber tomar decisiones, el dar señales contrarias. Entonces, algo que no debería haberse complicado tanto puede terminar siendo un problema serio. Claro, y en el escenario, viéndolo desde Keiko Fujimori, ¿el escenario se le plantea mejor con Sánchez o para Keiko habría sido mejor una segunda vuelta con López Aliaga? Porque con Sánchez hay una polarización clara, ¿no es cierto? Él
va hacia un electorado muy definido, ¿no es cierto?, a que de alguna manera hay mayor cercanía. ¿Cuál habría sido el escenario mejor para Keiko Fujimori, Sánchez o López Aliaga? Ella que su ¿no es cierto?, segunda vuelta, lo ha dicho con relativa claridad, que ella prefiere una segunda vuelta con López Aliaga. Por supuesto, ya lo ha dicho, somos dos fuerzas más de derecha, más promercado, y estaría mejor que entre nosotros dos sea la segunda vuelta. Y desde el punto de vista de su interés electoral, creo que claramente Keiko, digamos, Fuerza Popular tiene una votación mucho nacional, mucho más pareja, mientras que la votación de Aliaga se concentra mucho en Lima. Y creo que Keiko Fujimori, inesperadamente, frente a López Aliaga, jugó la carta de la sensatez y de la moderación frente a un candidato que se le ve como destemplado. Creo que más temor le suscitaría la segunda vuelta con Sánchez, en la medida en que podría ir la dinámica del 21, pero también es cierto que Sánchez ¿no? Va a sacar menos votos de los que sacó Castillo en el 21, y creo también el peso de la mala gestión de Castillo, ¿no? Entonces también sería una oportunidad para Keiko Fujimori mejor en 26 que en 21, ¿no? Pero ciertamente ella prefiere el escenario con López Aliaga, ¿no? Y lo ha dicho explícitamente casi. Sí, hay un escenario importante de considerar porque los dos candidatos para la segunda vuelta aparecen como de alguna manera continuistas, ¿no? Keiko Fujimori, de su propio padre, y Sánchez de Castillo. Pero, ¿cuáles sus características personales? Que Keiko Fujimori vemos que ha tenido un tránsito desde ser la primera dama de su padre a una persona que ha ido transitando hacia una construcción política, ¿no? Y Sánchez también es muy diferenciado de Castillo. ¿Cuál es la Keiko que actualmente se presenta a segunda vuelta y qué diferencia a Sánchez de Castillo, no? Bueno, a ver, podría decirte que Keiko Fujimori ha intentado reinventarse, digámoslo así, con un discurso según el cual ella ha madurado mucho, pasó por la experiencia de estar presa, ¿no es cierto? Ella sufrió prisión preventiva durante varios meses. Entonces, más de una ocasión ella mencionó cómo esa experiencia le cambió la vida, que ve las cosas de otra manera, ¿no? Que ese es su mensaje principal, ¿no? Que ella, a diferencia de sus candidaturas anteriores, es mucho más madura, y esa madurez le viene de las difíciles pasó, de su padre, en fin, ¿no? Sánchez ha sido parlamentario en los últimos años, ¿no? Y en realidad, al comienzo de la campaña parecía un personaje poco carismático. Creo que también ha sido un poco inesperada la tenido. Y creo que buena parte de su votación viene del hecho de que logró, digámoslo así, desarrollar una cercanía con Castillo, ¿no? La hija de Pedro Castillo, el hermano de Pedro Castillo fueron parte de las listas parlamentarias. Y entonces, claro, él recoge la reivindicación de las regiones que sienten que a Castillo dejó gobernar y que sienten que eso también expresa cierto desprecio, cierta discriminación hacia las regiones más rurales, más provincianas, ¿no? Él, efectivamente, es un poco un misterio, ¿no? De qué imagen quiere proyectar, y eso él lo va a tener que definir recién para la segunda vuelta, ¿no? Yo diría que su perfil en la primera vuelta ha sido relativamente difuso, y más bien él trató de mimetizarse con Castillo, pero ahora va a tener que hablar por él, ciertamente, en la segunda vuelta, si es que llega. Sí, yo
pasando a otro tema, yo quería preguntarte sobre el costo a nivel institucional de lo ocurrido en estas elecciones, porque la OMPE queda muy cuestionada después de lo que ocurrió y llamó mucho la atención el tema de, bueno, los argumentos que se dieron fue la que no habían llegado los insumos, ¿no? Para nosotros eso llama mucho la atención porque los insumos acá en Chile, en los locales de votación, llegan el viernes. Se cierran los locales de votación, ya pasan a control de las Fuerzas Armadas y ahí están los insumos resguardados. Entonces la OMPE dice, me he dado cuenta el domingo de madrugada de que estaba ocurriendo esta situación. Pero además entiendo que la OMPE estaba desarrollando un programa de digitalización de los resultados, ¿no? De la transmisión de los resultados, que era un proyecto piloto que iba a desarrollar en Lima y Callao. O sea, hay dos temas que además con la tardanza de la constitución de los locales, que aquí también suele ocurrir porque algunos vocales no se presentan y suelen haber, ¿no es cierto?, algunas mesas que se instalan más tardíamente. Pero llama la atención lo que ha ocurrido porque además la gente que está a cargo de la OMPE es gente con muchísima experiencia, ¿no? Corbeto lleva muchos años ahí en la OMPE. Entonces, ¿cuáles son los costos institucionales de lo que ocurrió, ¿no es cierto?, en la reciente elección para la institucionalidad electoral? Sí, yo te decía al inicio que nosotros mismos estamos muy sorprendidos de que hayan ocurrido estos problemas, ¿no? Y las explicaciones que se nos dan son totalmente también desconcertantes. Sorprenden, como dices, hubo todo tipo de complicaciones. El lado de OMPE, ¿no? Es el material que llega y luego se ha contado cómo en el momento del conteo de votos impresoras que tendrían que imprimir actas para que los miembros de mesa firmen no tenían tinta o el sistema no funcionaba, las laptops no funcionaban, fue realmente tremendo. Y el costo va a ser enorme, ¿no? Lamentablemente. Ya estábamos arrastrando todas las dudas que venían del 2021, donde se habló muchísimo de fraude. Y eso ya hacía que todos los electores fueran capaces, y creo que esto es, ¿cómo decirlo?, es lo peor, y es como que por más que uno quiere defender las instituciones, todo lo pasado a los argumentos, a las posiciones más conspirativas y más contrarias al orden institucional, lamentablemente, ¿no? El costo que vamos a pagar es tremendo, y se necesita mucha madurez de los líderes políticos para intentar recomponer esto, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, yo para terminar, Martín, yo te quería preguntar, un escenario que mucho se ha planteado es que hay un proceso, ¿no es cierto?, de erosión de las confianzas en Perú a partir de toda esta tensión que ha habido Parlamento con Ejecutivo, han tenido en 10 años 8 presidentes, algunos acusados de tema de corrupción. Pero en algún momento se habló en Perú, cuando nosotros estábamos en pleno proceso constituyente que después no funcionó, de que dentro de las manifestaciones se planteaba la posibilidad de una nueva constitución en Perú. Hoy estamos viendo que hay toda una crisis también que, como hablábamos recién, aborda lo institucional. ¿Qué tan cercano ves tú la posibilidad de que se pueda solicitar cambio en la Constitución en Perú a partir de, bueno, todo el tema de la vacancia? Pero también yo sé que hay un planteamiento de Sánchez en ese sentido, pero no tiene mayoría en el Congreso, ¿no? Pero desde la ciudadanía, ¿los requerimientos de una nueva Constitución son realmente, tienen asidero, tienen respaldo? Me parece que hay cierto consenso en que habría que reformar la Constitución, pero también mucho miedo a la idea de una asamblea constituyente, ¿no? Creo que la gran mayoría piensa que es el propio Congreso el que tendría que hacer reformas, como ha estado ocurriendo en el último tiempo, y con esa lógica se aprobó la vuelta a la bicameralidad. Pero la idea de la Asamblea Constituyente creo que
como dices tú, se reduce a los planteamientos de Roberto Sánchez, que no va a tener la fuerza política o parlamentaria para llevarla adelante, salvo que se meta inesperadamente en la segunda vuelta y llegue a la presidencia, ¿no? Pero ese tema sería muy controversial, ¿no? Desataría mucha confrontación, mucha polarización política y por lo tanto lo veo poco viable. Bueno, Martín, muchas gracias por esta conversación. Espero que nos podamos ver pronto. Gracias por habernos ayudado a entender un poco más esta situación de Perú, que acá en Chile interesa muchísimo porque estamos, bueno, además de ser países vecinos, ya al inicio de la gestión Kast se tuvo con el presidente interino una reunión donde se plantearon 4 temas como centrales de trabajo conjunto y hay mucho interés si va a haber continuidad en esa línea de acción. Muchas gracias, Martín. Gracias. Muchas gracias, Paz, también. Un gusto. Un gusto. Bueno, nos despedimos y los invitamos al próximo martes a una nueva edición del programa La Vuelta al Mundo, el programa del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile presenta La Vuelta al Mundo. En tiempos de profundos cambios y grandes preguntas, el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile invita a estas conversaciones sobre el tiempo y el planeta en que nos toca vivir. Conducen los profesores Gilberto Aranda, Paz Milet y Miguel Ángel López.